Bien, y estamos con Enrique Espinosa, presidente del Comité General de Edificaciones de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Con él vamos a conversar, bueno, y candidato también a la presidencia de este gremio, cuyas elecciones van a ser la próxima semana, el lunes. Con él vamos a conversar sobre el metro cuadrado en Lima, la evolución del metro cuadrado y cuáles son los principales, los principales bemoles para la construcción en el país. Gracias por venir al programa, señor Espinosa. Coméntenos. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Coméntenos, ¿cómo está evolucionando el precio del metro cuadrado en Lima? ¿Está creciendo como otros años o se ha desacelerado? El precio del metro cuadrado sigue creciendo y se debe básicamente al gran problema de la escasez del suelo que hay en todo el Perú, no solamente en Lima. Y la pregunta es, ¿por qué hay escasez de suelo? Escasez de suelo hay porque hay poco suelo en las ciudades que tiene las condiciones adecuadas para poder ser edificado. Es decir, hoy en día, en la mayoría de las ciudades del Perú y principalmente en la ciudad de Lima, hay escasez de agua, hay escasez de suelo que tenga las características adecuadas y la zonificación adecuada para que pueda recibir edificación en altura o edificación más densa. ¿Por qué vamos o por qué se promueve que haya edificación más densa en las ciudades? Porque eso abarata los costos. Entonces, hoy en día, tú tienes que efectivamente, los últimos 10 años, la ciudad de Lima y eventualmente las grandes capitales de provincias del Perú han venido teniendo incremento en el valor de del metro cuadrado que se vende como producto terminado, como un departamento. Ahora, si no existieran estos problemas, obviamente el precio del metro cuadrado estaría muy por debajo del nivel del que está ahora. No necesariamente, porque hay factores que influyen todos los años en el incremento del metro cuadrado. Por ejemplo, la mano de obra sube alrededor de 6% todos los años y la mano de obra en un producto terminado equivale alrededor del 30% de este. Entonces, no necesariamente habría una disminución en el precio, pero habría una mayor estabilidad en el precio. Ahora, hablando de la mano de obra, Construcción Civil se ha puesto en sus 13, ¿no? Y ha dicho pues que quiere hasta el 30% de las utilidades por proyecto. La relación que tiene el gremio con el sindicato de Construcción Civil es una muy buena relación. Y siempre se llega al acuerdo anual y me imagino que como toda etapa de negociación hay que partir de un punto para llegar a un acuerdo. Han pedido 10 para ganar 2. No puedo decirte con esa precisión, pero lo único que puedo decir es que existe la mejor de las relaciones con el sindicato, existe la mejor de las relaciones con el gremio de Construcción Civil. Lo que la Cámara está opuesto es a la delincuencia y a la violencia que pseudo sindicatos ejercen eventualmente en la ciudad de Lima. La Cámara generó una iniciativa que hoy en día ha sido recogida por el Estado peruano, que es el haber creado una cuestión similar a lo que son las águilas negras para los bancos. Se creó con el apoyo, lógicamente, del Ministerio del Interior y de la Policía, una entidad que se llama la DIPROC, la Dirección de Protección de Obras Civiles de Construcción. Y la DIPROC lo que sirve es para eventualmente, cuando ocurren este tipo de asaltos, porque lamentablemente las obras de construcción en la ciudad de Lima y eventualmente en algunas ciudades del Perú son tomadas por asalto por una serie de delincuentes para ejercer presión sobre los ingenieros que hay en la obra y de alguna manera buscar algún tipo de extorsión. Eso ha disminuido considerablemente gracias al apoyo de la policía. Señor Espinosa, estamos hablando de la evolución del precio del metro cuadrado y ¿no influye también que se construyan tan pocas viviendas en el Perú? Está bien, hay trabas, pero cada año nacen en promedio 100 familias y se construyen 20.000, 30.000 casas. En vez de estar acortando la brecha que supera el 1.000.000 de viviendas, se está aumentando en los últimos años. Sí, el Perú tiene un déficit más o menos de 1,5 millones de viviendas. Y todos los años, como tú dices, alrededor de 100.000 familias nuevas necesitan una vivienda. O sea, mientras el país no pueda construir 101.000 viviendas, no vamos a reducir esta brecha. Ahora, el Perú el año pasado construyó alrededor de 55.000, un poco más de 55.000 viviendas nuevas. Poco pues, ¿no? De las cuales, lógicamente, la ciudad de Lima, al tener la población más grande del Perú, demandó
de más o menos 22.000, 23.000 viviendas, y en el caso de Lima la oferta es enorme. Si tú vas a otras ciudades, aún la oferta es escasa, ¿no? No obstante la gran demanda que hay. ¿Por qué existe este descalce? Existe básicamente por lo que hablábamos hace un ratito. ¿Permisos? Permisos. Servicios básicos, agua. El Perú tiene un problema y creo que el Ministerio de Vivienda hace esfuerzos grandes, pero todavía falta avanzar aún un poco más, que es, los últimos 20 años en el Perú ha habido una falta de planificación. No obstante, la población peruana hoy en día crece a un menor ritmo, pero hace muy poquito creció a unas tasas muy grandes. Y entonces lo que ocurre es que la mayoría de las ciudades del Perú no tienen adecuada zonificación y no tienen adecuados planes de desarrollo que digan dónde se puede edificar, dónde se puede... Eso le corresponde a los municipios de cada ciudad. Así es. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra campaña para las elecciones que van a ser el día lunes en Capeco, nosotros promovemos el seguir ayudando a las entidades públicas como gremio en que se pueda poco a poco lograr la mejora de estos planes de zonificación, de estos planes que permitan pensar en ciudades que se tienen que desarrollar por los próximos 100 años. Hoy en día, el 75% de la población peruana vive en ciudades y viven en básicamente 35 ciudades, que son las ciudades más grandes que tiene el Perú. Y estas ciudades necesitan de planificación, ¿no? Finalmente, en cuanto al precio del metro cuadrado, ya para terminar, ¿existen burbujas en algunos distritos? Miraflores, San Isidro, Surco. Me parece muy buena tu pregunta porque la has segmentado, ¿no? Cuando hablamos de burbuja a nivel país, es difícil de poder hablar de ella y es difícil de precisar. Me disculpo un momento, me dicen que estamos en vivo con el Portal Financiero conversando con Enrique Espinosa, presidente del Comité General de Edificaciones de Capeco. Enrique, estábamos conversando justamente sobre las burbujas, los precios. Mucha gente habla de que ya existe burbujas en algunos distritos y te mencioné específicamente Surco, Miraflores y San Isidro. Sí, y lo que yo te empezaba a responder era que tu pregunta estaba muy bien formulada, porque normalmente algunos periodistas hablan, ¿hay burbuja en el país? ¿Hay burbuja en la ciudad de Lima? Y mi respuesta es justamente la que tú acabas de decir. La oferta y la demanda hay que segmentarla. Y eventualmente hay distritos de Lima donde la distancia que hay entre la oferta y la demanda cada vez se acorta más. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que eventualmente lo que se vende o lo que se va a empezar a vender en esos distritos es lo mejor. Es lo que está mejor ubicado, lo mejor diseñado, lo que ofrece el mejor producto, lo que tiene el mejor paquete de financiamiento. Yo no creo que podamos llegar a una burbuja inmobiliaria a los niveles que ha habido en España o en los Estados Unidos, básicamente porque en el Perú la Superintendencia de Banca y Seguros es muy responsable y hasta hace poco acaba de hacer una serie de cambios en la directiva, por ejemplo, para el préstamo de la segunda vivienda. La tasa hoy en día es más alta para un peruano o un limeño que quiera comprar una segunda vivienda, ya bien sea de playa o ya bien sea una inversión. Entonces, son elementos que eventualmente van corrigiendo lo que va pasando en el mercado, lo cual creo que es positivo. Perfecto. Muchas gracias, señor Espinosa, entonces, por venir al programa. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Hasta mañana.